dice Naciones Unidas, determina que a mayor rigidez laboral, mayor informalidad. Entonces, reiterando la idea inicial, sí afecta el hecho de que haya una legislación laboral rígida que no contribuya a una inversión privada dinámica. Es decir, la lógica es no solamente es un problema, no es un tema que afecte a las empresas, sino que efectivamente termina afectando la formalización de la economía. Así es. Esa es la base de la cual estamos partiendo. ¿Alguien ha hecho un estudio económico del tema? Porque claro, tiene lógica, una secuencia lógica, pero a veces los números te pueden decir otras cosas. ¿Alguien ha hecho un estudio específico sobre cómo las normas laborales que se han generado desde el 2001 hasta ahora han ido impactando en la generación de empleo formal? Hay algunos estudios de Gustavo Llamada, de Miguel Jaramillo, ¿no? que son economistas laborales que estudian este fenómeno y creo que coinciden en eso, ¿no? Que lamentablemente la rigidez, si bien es cierto, no es un factor determinante para no invertir, ciertamente no contribuye a facilitar la inversión privada y sobre todo no contribuye a esto, a eliminar el empleo informal. Y recordemos que con los TLCs que ha firmado el Perú, sobre todo el TLC con Estados Unidos, tenemos compromisos oficiales de política de Estado de avanzar sostenidamente en lo que la OIT llama el trabajo decente. O sea, el trabajo en planilla, con protección social, con fondo de pensiones, con derechos laborales. Y podemos ser acusados de dumping social, o sea, competencia desleal por razones laborales, si es que, por ejemplo, el espárrago americano, que tiene productores que tienen a toda su gente en planilla, compite con esparragueros peruanos que probablemente no los tengan en planilla todos, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando el espárrago peruano, por citar un ejemplo, ¿no?, compita peligrosamente para el espárrago americano en el mercado americano, van a poder acusarnos a través de su Ministerio de Trabajo o su Ministerio de Comercio de dumping social. Y un panel arbitral va a determinar... ¿Eso ha sucedido en el mundo? Eso sucedió en el mundo con países centroamericanos, ¿no? El CAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos, ha sido el escenario en el cual se ha acusado a algunos países centroamericanos de competencia desleal por razones sociales. Entonces, evidentemente, también tenemos un impacto en la inversión privada directa, ¿no? Y sobre todo, podría haber. ¿No? Entonces, ¿podemos volver al gráfico, por favor, que teníamos en pantalla hace un momento? Claro, porque hay un punto que vale la pena resaltar en todo ese tema de la discusión laboral, ¿no? Que es que finalmente estas normas que se aprueban solamente terminan teniendo un impacto en un tercio, digamos, del empleo que existe en la economía, 33 o 34%. Y generalmente, cuando se discute sobre esos temas, pareciese que se estuviese hablando de todos los trabajadores del país. Así es. No, es un tema bien importante. Hay una pauta fundamental, ¿no?, que es que por cada punto porcentual que crece el PBI anual, hay un crecimiento del 0.8% del empleo, según la OIT. Y normalmente ese crecimiento debería ser de empleo formal. Pero en el Perú ese crecimiento del 0.8% solo en su tercera parte es de crecimiento formal del empleo. Entonces, 2/3 partes crece informalmente. Ahora, ¿no hay aspectos culturales también de fondo? ¿Es solamente un tema de régimen laboral? O sea, ¿es solamente un tema de marco legal? No, sin duda creo que hay un tema de civismo ciudadano en general, ¿no?, que está de por medio. Creo que el informal es informal en el plano laboral, en el plano tributario, en el plano municipal, ¿no? Pero yendo al tema puntual de la ley de pymes, que aparentemente no sería prorrogada y terminaría su vigencia. Ese era el siguiente punto que quería conversar en julio, ¿no? Cuéntanos cuál es el beneficio en este momento para una MIPE. Bueno, básicamente la microempresa, que tiene el régimen laboral más favorable, esto tiene, como decía ya, un costo laboral del 10%. Porque, por ejemplo, no hay reparto de utilidades en una microempresa, ¿no? Y evidentemente esto supone que los microempresarios están con esta ley interesados en formalizarse. Esta ley, en los 2 o 3 años que tiene de vigencia, ha formalizado cerca de 50.000 empresas frente a las 25.000 empresas que se formalizaron del 2008 para atrás, ¿no? Entonces es una ley que está teniendo éxito, que las 5 leyes previas de pymes. Ahora, como porcentaje del total, ese es el gráfico, por favor, el gráfico 1, el anterior, el del PAI. Este también gráfico proviene de este informe que lanza el IPE todos los días, que vale la pena leerlo, más allá de que uno discrepe o no con su postura. Lo que dice es que finalmente, ahí está, justamente la parte del PAI azul, que es la más delgada, es, digamos, los trabajadores que finalmente han terminado siendo beneficiados por esta ley MIPE. Correcto. Entonces, claro, a pesar de este incremento que tú planteas, aparentemente todavía no termina de tener un efecto como el que uno desearía en la formalización. No es un impacto significativo aún, ¿no? Pero comparativamente hablando con lo que se logró el del 2008 para atrás, hay un avance importante. Entonces yo creo que hay que terminar de redondear lo atractivo de esta ley, del paquete laboral de esta ley. ¿En qué sentido?
Ahora tenemos, si bien es cierto, derechos laborales menores para estos trabajadores, por ejemplo, vacaciones 15 días, ETS media sueldo al año, no 30 días ni un sueldo completo respectivamente como en el régimen común, tenemos un régimen de seguridad social y en salud muy favorable. Es decir, un trabajador de la microempresa hoy día puede con 5 soles afiliarse al Seguro Integral de Salud. El Seguro Integral de Salud cobra 10 soles como mínimo costo de afiliación. ¿Quién pone los 5 soles siguientes? El Estado. Pero todavía no se ha desarrollado la otra parte de la seguridad social, el tema de pensiones, que es el sistema de pensiones sociales, que ya ha sido reactivado por la ley de reforma de las AFPs y está vigente y está contemplado en la ley de pymes inicial. ¿Esto a qué apunta? A que vaya a un concurso público abierto, los bancos, las empresas de seguros, las AFPs y cualquier otra compañía que pueda ofrecer un plan de jubilación o algo equivalente a los trabajadores de las pymes. Si esto se cierra, se va a lograr lo que más ansían los trabajadores de las pymes. Las encuestas que se hacen, los trabajadores de las pymes, ¿qué quieren? No quieren tanto trabajo por estabilidad laboral o por beneficios laborales, quieren trabajo por seguridad social. Para que cuando se enfermen tengan donde atenderse y para que cuando sean viejos tengan quien les pague una pensión de jubilación. Una pensión. ¿Y por qué no se ha implementado eso? Básicamente por un tema de falta de reglamentación, ¿no? O sea, está en la ley. ¿En qué ley está? Está en la ley de pymes, está en la ley de reforma del sistema de pensiones y debería ser lanzado este año ya, ¿no? Esa va a ser la gran revolución, creo yo, porque justamente este paquete de atractivo de seguridad social no lo tenían las leyes pyme previas. ¿Eso quiere decir que de repente lo que está pensando el Ministerio de la Producción o el Ministerio de Trabajo es más bien apuntar por ese lado y no por el tema de los costos laborales? Podría ser, pero yo creo que si es que no vemos el paquete integralmente vamos a fracasar en el intento. Es decir, debemos mantener el régimen del costo laboral del 10% y redondear esta idea de la seguridad social con la implementación del sistema de pensiones sociales. De esa forma creo que en efecto muchas pymes se podrían formalizar. ¿No? ¿Qué pasa si es que simplemente se elimina esta ley? O sea, mejor dicho, no se prorroga y todo queda ahí. ¿A mí me pasarían al régimen general? Con 50% de costo laboral y seguramente muchos trabajadores, para comenzar, muchas empresas, microempresas, no podrían solventar el costo laboral y o fracasarían y naufragarían o en todo caso determinarían la salida de trabajadores. Se verían obligadas, exactamente, se verían obligadas a sacar a trabajadores de planilla y que pasen al régimen de cuarta categoría. Así es. Nos quedan 2 minutos. ¿Hay un proyecto de ley también para reducir el número de horas trabajadas en el sector minero en particular o también hidrocarburos? En realidad es un informe técnico de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo de Lima que establece una pauta que creo equivocada, ¿no? Llega a una conclusión que solamente se podrían trabajar en jornada atípica, que es la jornada que se usa en el campamento minero, petrolero, gasífero, eléctrico, 144 horas mensuales. Eso nos da un total de 33.6 horas por semana. 143 mensuales. 144. 44. ¿No? Si eso lo dividimos entre las 4.28 semanas que tiene el mes de 30 días, nos da 33.6 horas por semana. Ahora, esto no es norma jurídica, pero es un precedente vinculante para los inspectores que van a ir a las empresas mineras, de gas. Perdón, actualmente la ley, ¿qué cosa establece? La ley establece que debemos respetar el tope de 8 horas diarias o 48 horas semanales. ¿En el sector minero también? En general, sí. Sea jornada típica, que es la que tenemos los empleados en la ciudad, o sea la jornada atípica que tienen los trabajadores del campo o los trabajadores de la mina. Que van 10 días y descansan más tiempo. El régimen común en minería es 14 por 7. 14 días consecutivos de trabajo por 7 de descanso. ¿Cuántos trabajan en los 14 días? Trabajan 12 horas diarias, en el caso máximo, en un periodo, como ves tú, de 3 semanas, ¿no? Entonces, eso es fuerte, ¿no? Eso es fuerte y dan 168 horas de trabajo en las 3 semanas. La ley dice, divide esas 168 entre los 21 días del ciclo total, los laborables más los no laborables, y eso nos da 8. Si el resultado final es 8 o menos de 8, esa jornada es legal. Entonces, lo que nos dice este informe técnico es, no, 144 horas de trabajo al mes es lo máximo que se puede trabajar. Es un informe técnico que ha salido de la Dirección General de Trabajo. Ajá. ¿No? Absolviendo una consulta de una Federación de Trabajadores Petroleros. Ok. Que por lo tanto implica que es un precedente y que eso debe ser aplicado para todo el sector. Por los inspectores, ¿no? Por los inspectores. Lo curioso es que este tipo de informes no se publican. Pese a que la ley diga lo contrario. Así es. Entonces, el problema es que el Ministerio de Trabajo a veces, a través de informes técnicos u opiniones vinculantes para los inspectores, está legislando materialmente y está cambiando la ley. Pero lo que voy es posible que un informe técnico se aplique por encima de lo que dice una ley? No debería ser así. Pero, digamos, esta dirección es un ente rector para pautear la forma como los inspectores deben aplicar las normas laborales.
Y si yo soy un empresario y recibo un inspector y me dice que solamente se pueden trabajar 144 horas al mes, yo le digo, pero oiga, la ley me permite trabajar 168. No, señor, son 144. Y yo no sé de dónde viene ese criterio, porque este informe no se publica ni en la página web ni menos en el peruano. Entonces, evidentemente tenemos una situación de inseguridad jurídica porque no sabemos los empresarios de qué forma se están entendiendo las normas por los inspectores en base a pautas establecidas por el propio Ministerio de Trabajo. Sobre el tema de los inspectores, durante el gobierno de Toledo, también de García, fue un tema importante porque uno de los problemas, tal vez si se hubiese solucionado antes, la presión por cambios normativos hubiese sido menor, era justamente que no había inspectores laborales suficientes en el Estado peruano para ir y supervisar y garantizar que las normas laborales ya existentes se cumplían. Correcto. Durante estos 10 años se ha ido incrementando el número de inspectores, no sé a cuánto asciende actualmente. ¿En qué medida ha ayudado a que efectivamente las normas se cumplan y cuánto puede estar implicando un problema como tú planteas en este caso? Bueno, comenzamos la década pasada con cerca de 75 inspectores en nómina en el Ministerio de Trabajo. Que es muy bajo, ¿no? Muy bajo. Ahora tenemos 475. 275. 475 a nivel nacional, y con la Superintendencia de Fiscalización Laboral, que probablemente esté en vigencia en el segundo semestre del año, se espera duplicar ese número, ¿no? En varios años más, pero por lo pronto 250 más este año. Hay presupuestos, hay una ley de presupuesto para ello. Entonces, me parece importante, en efecto, que haya más fiscalización laboral, porque eso permitirá una mayor cobertura y eficacia para la defensa de los derechos de los trabajadores. Lo que ocurre es que, lamentablemente, los inspectores están concentrándose en fiscalizar a las mismas empresas formales, ¿no? Y no hay una campaña agresiva, o por lo menos no se conoce, de fiscalización en las pymes y sobre todo en las empresas informales. Pero fiscalizar a las pymes debe ser un trabajo, pues, ¿cuántas eran? ¿Cuántas son? Más o menos 2 millones de pymes. Ya, 2.000. Eso claro. Es un trabajo casi imposible. Claro, pero lo que pasa es que si comienzan a fiscalizar y comienzan a aplicar sanciones, creo que el efecto contagio se va a dar de inmediato, entonces esto se va a poner en regla. Es como el tema de la SUNAT. ¿Cuándo comenzó la conciencia tributaria? A partir de que comenzaron a fiscalizar y a sancionar ejemplarmente los de la SUNAT. Entonces creo que es un tema de efecto contagio, ¿no? Pero claro, la informalidad se combate fundamentalmente, creo yo, con oportunidades económicas de mayor rentabilidad para las pymes, ¿no? Me acuerdo mucho cuando se implementó el régimen de, por ejemplo, vales de alimentos en el Perú, el año 2005. ¿Qué ocurrió? Un cliente mío, que es una empresa de vales de alimentos, contrata con una gran empresa de ferretería la compra de vales para sus trabajadores. Estos trabajadores iban a cerca de 50 restaurantes pequeños informales a los alrededores del centro de trabajo y consumían con efectivo. Al día siguiente llegaron con sus vales y estos restaurantes no tenían el RUC, que era indispensable para que acepten los vales y puedan ser canjeados después, o ser informales. Al cabo de 6 meses, de los 50 restaurantes, 2 tenían RUC, tuvieron 2 o 3 pisos porque no se daban abasto para todos los comensales en público cautivo. ¿Y qué pasó? Los otros fueron a ver qué tenían que hacer para conseguir ese público cautivo. Entonces, esa oportunidad de negocio perdida creo que es la mejor idea para poder incentivar la formalización. ¿No? Así es. Bien, Ricardo, muchas gracias por haber estado aquí en el programa. David, gracias por la invitación. Vamos a la pausa y tras ella volvemos con Manuel Cubas. Vamos a conversar sobre un estudio de expectativas de demanda de empleo para este año 2013. Volvemos.